Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por su asistencia a esta sesión especial, excepcional, de la tertulia musical del Casino de Madrid. La tertulia musical, como muchos de ustedes saben, porque pertenecen habitualmente, asisten a las sesiones, se creó en 1997, ya hace ya un tiempo. Y bueno, pues nos reunimos 2 veces en situaciones, digamos, en circunstancias normales, nos reunimos 2 veces al mes para hablar de música. Hoy he solicitado este salón precisamente para que hubiera más espacio y todos podamos cumplir las normas de seguridad. Discúlpenme, yo voy a hablar sin mascarilla porque no tengo la sensación, sino que va a salir mi voz. Y lo primero que vamos a hacer es recordar a 2 personas, porque me parece que en una sesión tan especial como esta tenemos que nombrarles. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? Hemos Gloria ni Juan José. El hijo de Carmen no ha venido, su esposa, la viuda de Juan José, pero sí ha venido la hija y el esposo de Gloria, que Isidoro y Gloria fueron, allá por entonces, por 1997, fuimos todos fundadores de esta tertulia musical. Así que le voy a ceder la palabra a la hija y estos minutos que sean su nombre. Buenas tardes a todos. Voy a hacer como Almudena, donde esté una sonrisa, una mueca, que estamos tan acostumbrados estos días a no ver sonrisas, a no ver caras que expresan. Y este momento para mí no puedo no expresar. Primero, dar las gracias por este detalle. Me uno a la familia de Juan José también en el duelo. Y bueno, no sé cuántos de aquí conocíais a mi madre. No sé si me podéis hacer algún signo como que la conocíais. Pues siempre, bueno, pues sabéis cómo era y bueno, pues siempre es agradable estar con personas que han compartido momentos tan especiales en esta tertulia musical. No he preparado nada porque no tenía, me daba mucha vergüenza hablar, pero sí que me lo ha pedido Almudena y estoy encantada de decir que, bueno, pues mi madre sí que es verdad que nos inculcó a mi hermano y a mí sentido de la música. Y yo desde pequeñita, pues a mí me gustaba bailar y mi madre estaba obsesionada porque yo estudiara solfeo, estudiara piano y al final se salió con la suya y me decía, pero tú has visto una bailarina sin música, eso no puede ser. Y me obligó y al final pues acabé estudiando solfeo y piano. Y luego, pues bueno, pues los distintos caminos de mi vida, pues bueno, yo no me dediqué profesionalmente, pero sí me dieron unas bases para poder expresar, para poder, no sé cómo decirlo, sí, expresar y fundirme con algo más grande que es la música y que nos eleva a todos y que nos
es un lenguaje universal, nos da esa posibilidad. Y bueno, pues ahora, curiosidades de la vida, ahora que mi madre ya no está, pues he vuelto a tocar el piano y me sirve para comunicarme con ella y no sé, es algo que no puedo explicar con palabras, pero sí que me sirve para de alguna manera, siento que ella me está escuchando cuando toco y al final pues la música nos da eso y poder tocar pues, bueno, pues me permite expresar lo que siento, que es un gran dolor, como os podréis imaginar. Y pues pocas cosas tengo que decir, que enhorabuena a todos por poder tener la suerte de tener este tipo de espacios donde la música pues, nos una y nos permita tener ese lenguaje universal con el mundo y con nosotros mismos. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, de verdad que todos los que conocíais a mi madre, pues si luego queréis saludarme y decirme algo, pues ya me conocéis y yo estaré encantada. Y bueno, muchas gracias.
Pasamos la diapositiva, por favor. Bien. Bueno, pues algo más festivo, después de este recuerdo emotivo que hemos tenido a nuestros queridos contertulios. El tema de la charla de hoy, de la sesión de la tertulia musical, es el alambrismo. Comprendo que el término ya de por sí es vistoso, es bastante extraño. En realidad, no es una corriente estética, no es un movimiento, fue una moda. Fue una moda y una inspiración de un momento de la historia musical, pero no solamente música. Hoy vamos a hablar de otras artes también que están relacionadas. Está relacionada la pintura y la literatura también y la arquitectura. Pero el término alambrismo es posterior. Lógicamente, como pueden ustedes imaginar, está relacionado con la Alhambra. Esa maravillosa... pasamos la diapositiva casi... ¿La puedo pasar yo? Aquí tenemos Qalat Alhambra. No es que mi pronunciación en árabe sea perfecta, pero bueno, es el palacio fortaleza que está en el cerro Al-Sabika, que está ahí en Granada, que fue fundado por el primero de la dinastía nazarí, que es Mohammed ben Nasari, que tenía su sede en Jaén, pero se decidió trasladar a Granada. Su capital inicialmente vivía en el Albaicín, hasta que se dio cuenta que en el Cerro de la Sábica podía organizar ese complejo monumental, ese palatino, y también tiene una arquitectura palatina, pero también tiene una arquitectura militar, porque evidentemente es una fortaleza defensiva también. Además de unos jardines que bueno, pues son los jardines de la huerta del arquitecto en árabe, que es Janat el Arif, que es el Generalife, que es lo que todos entendemos. Bien, en 1238 se inaugura la Alhambra, el complejo de la Alhambra, con la reconquista de Granada en 1492, ya fue el Palacio Real. En 1506 se comienza la construcción del Palacio de Carlos V, que desde aquí se puede vislumbrar con estilo renacentista. Granada, en los siglos XIV y XV, era un centro comercial impresionante, muy próspero, que tenía vías de comercio con Portugal, con el norte de África y con los genoveses, y realmente es un centro cultural y político y sociopolítico importantísimo, un centro de poder importantísimo en Europa. Pero bueno, como evidentemente teníamos que hacer este pequeño homenaje a la Alhambra, puesto que estamos hablando del alambrismo. Pasamos la diapositiva, por favor. Bien, ¿qué es esto del alambrismo? En realidad es una estética, es un movimiento cultural, no podemos decir que es un género, porque no lo es. Simplemente está relacionado con varias corrientes, que vamos a hablar hoy también, del exotismo, el orientalismo, el pintoresquismo y el costumbrismo. Son varias corrientes que confluyen para dar este alambrismo, que evidentemente fue la fascinación que tuvieron los románticos, primero por España, porque España se convierte en la puerta de Oriente, pero en Occidente. Ese orientalismo que empezó a finales del siglo XVII y que fue desarrollándose ya en el XVIII y, por supuesto, ya en el XIX, y luego el exotismo, que aquí en España va a dar dos corrientes completamente diferentes, ese pintoresquismo, que está dentro del casticismo madrileño, todas esas tonadillas escénicas de Pablo del Moral, de Pablo Esteve, de Antonio Rosales, de Blas de la Serna, por supuesto. Eso es el casticismo madrileño, pero también va a ser un andalucismo. Y ese andalucismo es una recreación de esa Andalucía del siglo finales del XVIII, XIX, de bandoleros, de trabucos, de gitanos, de la sierra, etcétera, etcétera, que mezclado con toreros, pero también con elementos andalusíes, porque el andalucismo evidentemente confluye también esa visión que tienen los europeos del mundo árabe, porque no tienen otra, realmente no tienen otra, no conocen, solamente les llega, las influencias del mundo árabe les llegan a través de los grandes viajeros que han venido a España, supongo que a Washington Irving le conocen con los cuentos de la Alhambra, pero es la visión que tienen los demás, o sea, todos van bebiendo las fuentes unos de otros. Podemos pasar.
para que vean ustedes qué fascinación crea España entre los compositores extranjeros. Por ejemplo, tienen ustedes a Mijaíl Glinka, la Jota aragonesa 1845, la noche de verano en Madrid. Esa placa que ven ustedes está en la calle Montera, en Mortera 14, al lado de la Policía Municipal, porque Glinka fue un enamorado de España y, de hecho, la segunda vez ya no pudo venir porque la guerra de Crimea se lo impidió, pero era un enamorado de España. Mucho antes de que lo conociera, ya tarareaba melodías que había escuchado españolas, mucho antes de conocer realmente físicamente la península. Pero, por ejemplo, Fran Lis, también tienen ustedes ahí la placa a espaldas que está en el Thyssen. Ahí estaba la sociedad de conciertos y ahí es donde dio Fran Lis 2 conciertos, ¿vale? En realidad vino para dar 5 y al final terminó dando 8, incluido para también de un concierto ante Isabel II. Tenemos ese honor en su gira española. En 1863, bueno, pues él cogió apuntes de todo el folclore que había escuchado en la península, porque no solamente dio conciertos en Madrid, también dio conciertos en Granada, también en Jaén, en Córdoba, en Barcelona, en Bilbao, no solamente los dio en Madrid. Y cogió esos apuntes del ritmo y del folclore español y los plasmó en la Rapsodia española. Y luego la visión que tienen todos los europeos de España, que es una visión francesa, curiosamente. Eduard Lalo, la Sinfonía Española, Chabrier, España, y Nikolai Rimsky-Korsakov, que como todos ustedes saben fue marino y recaló en La Coruña y que evidentemente pues él sí que tuvo de primera mano una información de lo que podía ser los ritmos y el folclore español. Pero para que vean esa atracción que tenían en los románticos por nuestro país. En realidad, el romanticismo, ellos ya de por sí, ese viaje imaginario, esa huida hacia destinos lejanos, siempre mejor de lo que tenemos, desde luego. Entonces, bueno, se recrea otros países. Y España, como tiene una parte, está en un extremo de Europa, se convierte en exótico. Igual que China o igual que Japón, para que vean que realmente ahora nos parece un poco risible, pero es así en este momento. Pasamos la diapositiva, por favor. Bien, fíjense ustedes que pronto tenemos ya óperas dedicadas a Granada y a la Alhambra. Por ejemplo, una de las primeras es Zaida, la reina de Granada, de 1739, que la tenemos en el siglo XVIII, en la primera mitad del siglo XVIII. Ahora les cuento por qué esta fascinación, pero es que no sé si sabían que Mozart también tiene está inconclusa, eso sí, es un Singspiel. Los Singspiel no es exactamente una ópera, es una obra escénica que tiene también parte hablada y está en idioma vernáculo, es decir, en alemán, no está en italiano. Cuando hablamos de ópera está en italiano, ¿vale? Un poquito más adelante ya francés o alemán, pero el Singspiel no es concretamente una ópera. Pero bueno, Luigi Boccherini, tenemos Los Abencerrajes o el Estandarte de Granada. Imagínense que ya el tema, no sé si conocen ustedes a Zaida, ¿les suena Zaida? La princesa de Al-Ándalus, que terminó siendo, para algunos historiadores, concubina, para otros esposa de Alfonso VI de León, ¿no? Alfonso VI de León, creo que lo he dicho bien. Bien, pues Alfonso. Bien, pues sobre este tema, que ya había escrito Madame Lafayette a finales del siglo XVII, un pequeño opúsculo que hablaba de este tema, también de la princesa Zaida. Por eso les digo que muy anteriormente al siglo XIX ya teníamos datos de cómo Granada y la Alhambra ya era muy atractivo para el público, digamos, europeo. En el siglo XIX ya tenemos a Meyerbeer con el Desterrado de Granada, Donizetti, Zoraida di Granata, Héctor Berlioz, Aida, Rossini a Granada, Claude Debussy, una estampa que se llama Tarde en Granada y el preludio La Puerta del Vino. ¿Por qué lo pongo? No quiero hacer una relación exhaustiva de todas las obras, porque realmente una vez que he comenzado a investigar he encontrado muchas más obras de las que yo imaginaba, pero simplemente he puesto para mí las más representativas. Por ejemplo, La Puerta
del Vino de Debussy, que es para piano, nunca conoció la Puerta del Vino. Nunca la conoció, simplemente él sabía por la documentación de la Alhambra que había una puerta, que la tienen ahí, es la imagen que tienen ahí, pero en esa recreación visual que él imaginó de esa Puerta del Vino, construyó esa obra. De hecho, Manuel de Falla fue muy, muy amable con él y le mandó una postal con la imagen de él, para que por lo menos le pusiera imagen a ese preludio que había escrito, ¿no? Por eso, para mí, ya les digo, no quiero hacer una relación exhaustiva, pero sí lo más representativo. Terminaremos escuchando también lo que yo considero más representativo, aunque por supuesto en la música puede haber muchas opiniones. Por favor. Bien. Todo esto más o menos ya lo hemos contado. Simplemente es recordar que el término orientalismo nos refleja dos aspectos diferentes, relacionados entre sí, pero diferentes. Por un lado, son los estudios filológicos o históricos del Oriente, ¿vale? Que se centran en Gran Bretaña, pero luego también la creación artística. La creación artística, que ya les digo, no vamos a hablar solamente de música, pero es esa fascinación de la que estamos hablando. Simplemente es para centrar el término alambrismo. Todo lo que estoy comentando ahora está relacionado. Es muy difícil dar una definición exactamente de lo que es el alambrismo. Tengo que llegar al concepto a través de digamos, de ideas colaterales. No sé si me estoy explicando. Por favor. Bien, esto ya se lo había comentado. Todo esto está dentro del espíritu romántico y del que se va a convertir a finales del siglo XIX en el espíritu nacionalista musical. En un momento determinado, los países periféricos de Europa, por ejemplo nosotros somos un país periférico, Rusia también lo es, Suecia, Finlandia, se rebelan ante la gran dominación de la música alemana. Bueno, el Wagner directamente, ya se lo digo así para centrar un poquito más las cosas. Entonces es cuando ellos empiezan a buscar sus propios ritmos, sus melodías, para construir música completamente diferente, que no sea wagneriana, por supuesto, que no tiene influencia wagneriana y que sea suya. Entonces, por ejemplo, aparece la primera ópera, Ruslan y Ludmila de Glinka, por ejemplo, está en ruso. Lógicamente ya estamos reivindicando nuestra lengua y además es un tema ruso, es una leyenda rusa, estamos reivindicando nuestras tradiciones. Es el momento en el que la orquesta, por ejemplo, se incorporan instrumentos muy típicos, por ejemplo, Falla, no sé si habrán visto alguna vez la representación de La vida breve, pero incorpora los instrumentos de percusión, el yunque del herrero, para que esa sonoridad, para recrear la sonoridad de los trabajadores que están en escena, o sea que intentan encontrar una sonoridad propia que no sea deudora de la música wagneriana, que en este momento era absolutamente todopoderosa y que embargaba, impregnaba toda la música del momento. Bien, pues ese pintoresquismo, a mí realmente no me gusta el término, me gusta decir costumbrismo, pero bueno, se entiende más. Es un subgénero dentro de este movimiento de recuperación del folclore nacional que se hace de muchas formas, ya les digo, o bien se recuperan cuentos o leyendas y se ponen en escena, o se incorporan los instrumentos típicos, o se recogen melodías o ritmos diferentes, ¿no? Ese casticismo, como les he dicho, o el andalucismo, ¿vale? Tenemos las óperas de Manuel García o de Gomis. Manuel García es el padre de Paulín Viardot y de Malibran, de la que fue la gran soprano, la Malibran, que él era tenor y compositor. Bien, vamos a ver un poco los antecedentes. Realmente es la novela morisca, pero sobre todo, es que es un título muy largo, ¿no? Historia de los bandos de los segríes y abencerrajes, caballeros moros de Granada, de las civiles guerras que hubo en ella, hasta que el rey don Fernando V la ganó. La primera parte se editó en 1595 y la segunda en 1619. Perdonen, pero es que el título al final se convierte en Las guerras civiles de Granada y así nos entendemos todos, porque yo el título no me lo sé de memoria, obviamente. Bien, este libro, que evidentemente ya llevamos desde el siglo XVI, se tradujo al inglés en
en 1801, se tradujo al francés en 1809 y se tradujo al alemán en 1821. Aquí, en este libro, aparte de los romances moriscos que ya tiene inmersos dentro, aparte de eso, lo que tenemos es una imagen muy caballeresca de lo que es el moro granadino y también del caballero granadino. Entonces, toda esa esencia que se respira de esta novela morisca, es lo que van a recoger tanto los libretistas para las óperas como los alambristas para su música. Es decir, recuerden que no se puede llevar al papel los atauriques del arte nazarí, es lógico, o las cúpulas de mozárabes, del arte nazarí, pero sí podemos recrearlos con la música. La música es capaz de dibujar ese horror vacui que es el típico del arte, sobre todo islámico, que no hay un milímetro que no tenga una decoración o geométrica o vegetal o caligráfica o cúfica o el típico del arte árabe, ¿no? Bien, también tenemos una novela muy cortita que es Osmin y Daraya, que son la historia de amor de ambos, que está intercalada en la novela Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, que es de 1599. Y luego también tenemos el Abencerraje. Estos son nuestros antecedentes. Pasamos porque realmente el alambrismo fue esta corriente, esta estética, esta moda. Ya les digo que me resulta difícil ponerle un término a esta corriente. Realmente fue impulsada por la literatura. Estos antecedentes que les he dicho, Pérez de Hita, Mateo Alemán, pero para que vean ustedes, fíjense cuántos literatos de aquí y de allá recogieron ese tema. Y evidentemente pues se propagó por toda Europa, desde Lord Byron hasta Victor Hugo, o Martínez de la Rosa, ya en el exilio, por supuesto, en París, o Washington Irving, que es la persona que nosotros realmente conocimos en ese cuento de Cuentos de la Alhambra. Por favor. Y aquí tenemos la pintura. Aquí las imágenes de la izquierda, los pintores, además, por supuesto, en este alambrismo, orientalismo, alambrismo, recogen lo más sutil, lo más sublime, lo más etéreo del arte islámico, digamos, ¿no? de la arquitectura, de la atmósfera, más bien la atmósfera islámica. Arenes, odaliscas, velos, todo es muy sutil, la sensualidad, se fomenta la sensualidad. Tienen 3 cuadros muy diferentes. El de la izquierda es el patio de los Arrayanes, dibujado por el inglés John Frederick Lewis. El del centro es la salida de la familia de Boabdil de la Alhambra, pintado en 1880 por Manuel Gómez Moreno. Y el de la derecha, el patio de la Lindaja, por Joaquín Sorolla. Hubo 2 pintores que realmente los pintores realizaban su creación literaria in situ. Tanto Sorolla como Fortuny estuvieron en la misma Alhambra con sus telas para dibujar sus cuadros de la Alhambra. Pasamos, por favor. Y por supuesto, esto también lo reconocen. Ven que ya les digo que en esta corriente, en esta estética, no íbamos a hablar solamente de música, íbamos a hablar también de otras artes. Y aquí tenemos pues, el estilo neonazarí, neomudéjar, llámenlo como quieran, pero vamos, el Salón Árabe del Palacio del Marqués de Salamanca en Vista Alegre, que lo tienen ahí a la izquierda, tal como estaba antes de su restauración, que fue diseñado por Pascual y Colomé. A la derecha tienen el Palacio de Laredo, de Alcalá de Henares, que también tiene el estilo neonazarí, hecho por el propio dueño del palacio, que es Manuel Laredo, que también ven que tiene ahí el arco lobulado, es neomudéjar en realidad, y por supuesto la torre de las escuelas Aguirre, hoy Casa Árabe, diseñada por Rodríguez Ayuso, para que vean que esta moda se extendió a todas las artes. Por supuesto, la música no podía estar al margen. Bien, entonces a ver cómo la música representa esto. Me voy a sentar al piano. Por lo menos... Bueno. No se me va a escuchar, si no. Bien, la música utiliza elementos realmente árabes. Ustedes piensen que en este momento realmente no se sabe cómo es la música árabe. Lo único que tienen nociones es lo que han recogido de Andalucía que les suena a árabe.
No sé si me explico dónde está la relación. Les suena árabe, pero no es árabe. Sería imposible con los medios, con los instrumentos y con los recursos de la música occidental, sería imposible hacer la música árabe o la música hindú o la música oriental. Entre otras cosas porque nosotros somos muy básicos. Nuestro sistema occidental tiene muchas ventajas, pero realmente para ser lo que es ahora tuvo que constreñirse mucho, porque por una cuestión de afinación, no sé si les suena el término sistema temperado, para que todos los instrumentos pudieran sonar juntos, se tuvo que constreñir un poquito la afinación, es decir, pero eso permitió que un pícolo podía estar tocando a la vez que un violín. Antes del sistema temperado eso era imposible. Si ustedes piensan que las ragas hindúes, por ejemplo, las ragas son las escalas, tienen hasta 16avos de tono, para nosotros simplemente es una desafinación, está desafinado, porque nosotros admitimos nada más, la distancia mínima entre notas es de medio tono. ¿Qué es esto? Nosotros no podemos recrear un 16avo de tono. Entonces, por eso, en este momento el alambrismo recrea a través de los recursos andaluces lo que se imaginan que es la música árabe. Imagínense ustedes qué compleja es la situación. Entonces, por ejemplo, les voy a tocar lo que llamamos escala andaluza. ¿A que sí? ¿A que les suena? Entonces, todo lo que se haga con esta escala va a sonar a árabe. Nos va a sonar a árabe. No es que realmente sea árabe, pero nos va a sonar a árabe. Otra cosa de las que hacen es la cadencia andaluza. Todo lo que termine así nos va a sonar siempre árabe, aunque realmente es la cadencia andaluza, ¿vale? Que es la que luego va a permanecer en el flamenco. Entonces, son los recursos que utilizan. Lo voy a decir ahora por si acaso luego se me olvida. Cuando vaya a tocar las últimas, o sea, al final de la conferencia voy a tocar 3 obras. Van a ver ustedes, van a escuchar, porque a lo mejor no lo van a escuchar tanto en la música instrumental y orquestal que he seleccionado, pero sí aquí, cómo el piano está recreando el zapateado, está recreando el rasgueo de la guitarra, está recreando la caña que utilizamos en flamenco, está recreando una de las obras que se llama Generalife, precisamente, se está intentando dibujar, describir el sonido del agua o del viento en las plantas, en el follaje, y de repente aparece un polo gitano, un canto lejano que se intercala, que alguien se imagina que hay una persona cantando un polo gitano. Entonces, para que vean cómo se utilizan estos recursos para recrear. Pero, insisto, no podemos decir que sea música árabe en absoluto. Bueno, pues luego tenemos los ritmos. Podemos pasar la diapositiva, por favor. Esto ya se lo he comentado. Y lo que sí que tenemos bastante en común en todas las obras en esta relación de obras, que ya les digo que para mí ha sido una gran sorpresa cuando empecé a investigar, que más o menos ya llevo unas 60 obras alambristas, porque es un movimiento que empieza en la segunda mitad del siglo XIX, pero se prolonga hasta el primer tercio del siglo XX. Tenemos, bueno, de hecho, Joaquín Turina, que voy a tocar, esas danzas gitanas son de 1930, o sea, estamos ahí en ese justo, pero si hablamos, por ejemplo, a La sombra de Generalife de Joaquín Rodrigo, estamos hablando de 1959, o sea que todavía se prolongó mucho más, pero bueno, Joaquín Rodrigo es un compositor absolutamente aparte. Bien, entonces, más o menos la alternancia entre mayor y menor. Y me gusta que lo escuchen porque si no se queda en algo teórico, no es tan fácil de comprender. Bien.
Esto sería un tono menor. Realmente es un tono frigio, pero bueno, vamos a dejarlo en menor para que sea más fácil. Todas las obras alambristas alternan ambos modos, tanto este como este. Realmente las escalas menores son más tristes, más íntimas, más dolorosas, más sensitivas, y los tonos mayores van hacia la luz. Ya lo dijo Zarlino en su momento, en el siglo XVIII, o sea que no es nuevo. Entonces, todo lo que toquemos... Pero si de aquí me voy aquí, se dan cuenta cómo de repente se hace un poco la luz, la música se expande, y entonces esos son elementos que tienen muy en común la música alambrista. Pasamos diapositiva, por favor. Bien, pues yo creo que ya es mejor que empecemos a escucharla, porque si no, no tiene ya mucho sentido. La primera obra que he seleccionado, de Jesús de Monasterio. Jesús de Monasterio es un gran violinista. En 1855 decide componer, por excelencia, el alambrismo por excelencia lo tienen justo debajo, Miguel Carreras, al pie de la reja, que es cuando realmente el alambrismo, entre los años 70 y 80 del siglo XIX, es cuando realmente se expande. Pero bueno, Jesús de Monasterio es un gran intérprete. De hecho, esta obra, Adiós a la Alhambra, se hace famosísima en toda Europa porque la toca incluso al piano con Meyerbeer, el compositor que hemos visto antes, el operista, fue con Meyerbeer hasta en Berlín. Entonces, esta obra se hace famosísima y es un poco como engranaje para continuar con todas las composiciones que vinieron después. Entonces, vamos a escuchar, por favor, el Adiós a la Alhambra.
Bien, han visto ustedes esa alternancia que les he dicho de mayor, menor, etcétera. En realidad todas las obras del alambrismo sinfónico, como en este caso, son poliseccionales, tienen varias secciones, pero evidentemente recrean diferentes cosas. ¿Se han dado cuenta del final? Que se aleja y desaparece, sin grandes aspavientos, simplemente se marcha, el violín se marcha. La siguiente obra, que sí que es el alambrismo por excelencia, es Al pie de la reja, también de un compositor, me imagino que no son compositores como muy conocidos, o sea, ni siquiera el nombre, que es de Miguel Carreras. Lo vamos a escuchar ahora, por favor.
hicieron tan famosas. Evidentemente no teníamos una orquesta en cada ciudad, en cada pueblo, para que pudiera recrear, no teníamos grabaciones tampoco. Sin embargo, todas estas obras están pasadas a piano o al sexteto con piano, que era la formación más típica de los cafés efectivamente de cualquier localidad. Entonces, tanto al pie de la Reja como en la Alhambra, como el Adiós a la Alhambra de Jesús Monasterio, tenemos en versión pianística y en versión de sexteto con piano, que es lo que acompañaban en los cafés de cualquier localidad española. Pasamos a un compositor, bueno, son realmente dos que también hablaré después de él, o simplemente ya les hablo a los dos juntos, que son Tomás Bretón y Ruperto Chapí. Ambos compositores importantísimos en el terreno sinfónico e instrumental. La zarzuela, de acuerdo, pues la verbena de la Paloma es de Tomás Bretón, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, es la faceta más desconocida, la más académica, la de mayor calidad, no la tenemos en la zarzuela, la tenemos evidentemente en las óperas. Ambos fueron defensores de crear una ópera nacional en contra de otra corriente que llevaba Emilio Arrieta o Barbieri, que querían que fuera ellos comprendían que la ópera nacional no era en español, era en italiano, pero con tema español. Era completamente diferente el concepto de ópera española que tenía Bretón y Chapí o que tenía Arrieta y Barbieri. Pero ambos son compositores que realmente están muy hermanados, porque ambos venían de familias humildes. Por ganarse una perra chica tocaban en las orquestas del Teatro Circo Price o del Teatro Variedades o en las representaciones de zarzuela, de revista o de lo que pudieran. Eran grandes intérpretes también y terminaron siendo directores. Ambos terminaron siendo también profesores del Conservatorio de Madrid. De hecho, Tomás Bretón creó la Sociedad de Conciertos, con la que una orquesta que él dirigía personalmente y que recorrió de gira toda España, y muchas veces en Granada, lógicamente. Y bueno, ambos requieren que se les revalorice, porque nos hemos quedado en compositores que son absolutamente, que si podemos escuchar el sinfonismo de Bretón, escuchamos la calidad de Wagner, aunque les parezca increíble, porque realmente los tenemos minimizados. Tenemos que empezar a revalorizar nuestros propios compositores, más del siglo XVII, el XVIII, etcétera. Yo, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre, ya lo saben ustedes, los que me conocen, que es algo que siempre suelo decir en las charlas, siempre digo, tenemos que defender nuestra música española, pero de todos los siglos, porque, y voy a hacer un paréntesis, no quiero que sea muy largo, pero voy a hacer un paréntesis, pero con los reyes católicos teníamos a Juan de la Encina. La reina católica era una gran músico. De hecho, el primer arpa que aparece en América lo regala la reina la católica, Isabel la Católica, y de ahí, imagínense ustedes, si conocen las arpas paraguayas, pues ya se pueden imaginar de dónde proceden. Entonces, el gusto por la música de los Austrias, de los Borbones, ha favorecido muchísimo los compositores españoles. Ya está, ya cierro el paréntesis porque no me quiero extender. Pero bueno, valga que Bretón y Chapí en esa defensa de la ópera española tienen su plaza importantísima. Vamos a escuchar a Tomás Bretón, una gran orquestación además, no es la misma que Miguel Carreras, que verán que es como más facilona, más... My name is Zuhal, I'm from Afghanistan, I'm 13 years.
Discúlpenme, pero por limitaciones de diapositiva, al Chapi de momento lo dejamos y sobre todo que aquí tenemos la siguiente diapositiva, por favor. Pues ahí tienen más compositores ya en todo el siglo XX. Tenemos a nuestro maravilloso Manuel de Falla, al gaditano, y todo el mundo cree que están ahí. No está muy para nada. Es más, el primer con el poeta García Lorca, perdone, me quedo, discúlpenme que me quedé en blanco. García Lorca y Falla generaron el primer concurso de flamenco en 1922 en Granada. ¿Vale? Van a escuchar un fragmento de Las noches en los jardines de España, está escrito para piano y orquesta, y el primer movimiento es en el Generalife, un fragmento, nuestro músico más universal. Todas sus obras son obras maestras, absolutamente todas, incluso las más extrañas, porque el clavicémbalo, que es un instrumento que realmente identifica la música barroca, a él le gustaba mucho el clavicémbalo y tenemos un concierto para clavicémbalo escrito por Manuel de Falla en pleno siglo XX. Bueno, pues curiosidades, él era un hombre muy peculiar y realmente bueno, pues merece su sitio, ¿no? Aunque sea un fragmento, escuchar Noches en los Jardines de España.
exóticos dentro del jardín. Seguimos adelante, llegamos a la obra vocal, simplemente un ejemplo. Les he hablado antes en la siguiente diapositiva, les he hablado antes de esa defensa de la ópera española, pero concebida de diferente manera. Vamos a escuchar una obra, un fragmento de la ópera de Emilio Arrieta, La conquista di Granata, que además está en italiano, es concretamente un fragmento, una parte coral del acto primero, que se llama O Qualche Vicio, supongo que en italiano. Ese cuadro que tienen ustedes ahí, también tenemos, es otro orientalista español que es Martín. Así que también. Después de crear más de 300 academias online desde el confinamiento, me di cuenta de que todas las personas tienen las Voy a poner dos fragmentos más, por supuesto, no puedo obviar Granada de Albéniz, así que por lo menos vamos a escuchar un fragmento al piano y Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega a la guitarra. Y con esas son las dos últimas audiciones, dos pequeños fragmentos también para no ocupar demasiado tiempo.
¿Serías capaz de leer un texto en tan solo un segundo? Vamos a comprobarlo con este rápido test. ¿Estás listo? Disculpen, simplemente quería pararlo, ahora se lo vuelvo a poner, porque toda esa mano derecha que está haciendo los agudos, ¿no imaginan ustedes que son las cúpulas de los mocárabes? Les haré una relación de música para que la escuchen tranquilamente en sus domicilios, porque esto casi ya no es escuchar. Y ya, por último, el último fragmento de todos conocido, Francisco Tárrega, en la siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos los recuerdos de la Alhambra de 1896, de Francisco Tárrega. Y ahí tenemos el Tribunal de Justicia, la imagen, el Tribunal de la Alhambra, de Mariano Fortuny también, el óleo. Otro anuncio sobre trading o a ver qué me quiere vender este, ¿cierto? Está interpretado por Andrés Segovia, por nuestro consocio, el que fue nuestro consocio.
terminar, decirles que el alambrismo no ha terminado. El Festival de Granada, que se celebra todos los años, desde el año 2018, le hace encargos a prestigiosos compositores españoles y europeos para seguir dedicándole obras a esa maravilla que es la Alhambra. Que todos, yo creo que después de estas visiones que hemos tenido, de estas imágenes, de estos cuadros, de estos óleos, todos tenemos más ganas de ir, me imagino, que a volverlo a ver desde otro ángulo, desde otro punto de vista, ¿no? Como lo vieron los pintores, los literatos, los músicos. De la última edición del Festival de Granada, el año pasado, la obra que se estrenó fue Memoria del Rojo, del compositor José María Sánchez Verdú, pero todos los años tendremos una obra para el alambrismo. Voy a interpretar al piano, ya se cierra la última diapositiva y así se queda Son 3 pequeñas danzas, en realidad son 5, pero del Opus 55 número 1 de Joaquín Turina, porque tienes un segundo cuaderno también de danzas. Es la última diapositiva donde están los títulos de las obras. Son 3 la primera es una zambra. La zambra es una danza, a veces se la llama danza morisca, o sea que realmente tiene origen árabe, que realmente fue recogida por la etnia gitana. La segunda pieza es el Generalife, que les he comentado antes, que intercala ese cante de polo gitano a lo lejos. Y la última es el Sacromonte, ese barrio horadado en cuevas, que realmente la ladera de Valparaíso, que según la leyenda tenemos que seguir excavando porque aparecen muchos tesoros encerrados allí, enterrados allí de todos los nobles árabes antes de abandonar Granada. Tendremos que seguir excavando. Bien, pues entonces muchísimas gracias por su asistencia, espero que hayan disfrutado con el alambrismo y que por lo menos haya esa curiosidad para seguir investigando. Gracias.